Ya tenemos otra vez 30 minutos. Eh, Habíamos revisado esto. Déjenme ver si estamos viendo lo mismo. Déjame un segundo porque luego me mueve aquí. Ahí está, estamos bien, estamos en orden. ¿Sí? Estamos en orden. Entonces voy a regresar dame un segundo. Vamos a ver, entonces tenemos que en la semana 2 aquí estamos ubicados y, sí, ya es momento de que revisemos el cuestionario. Aquí les muestro el cuestionario. Están las preguntas. La primera pregunta hay que responder en línea de tiempo. Línea de tiempo se refiere al año en que ocurrió la cumbre mundial, en qué ciudad, en qué país y qué año, lógicamente. Entonces, en esa secuencia, no hace falta que hagan ustedes en PowerPoint o en algo, una línea de tiempo con detalle, sino que mencionen cuáles son las ciudad, el país y el año en que fue la cumbre. Desde luego, el nombre de cada cumbre. Sí, eso lo tienen que contestar de esta manera. Y en el documento que yo les pongo como archivo, ahí hay información. La segunda pregunta se refiere a los indicadores que muestran que las comunidades, las ciudades y los países están realmente haciendo lo correspondiente para entrar en el modelo sustentable. Y hay que citar los más importantes. Pueden citarlos todos, todos son importantes, pero podemos citar aquello que nos parezca más importante como una referencia específica, pero si citan todos, no hay ningún inconveniente. Y luego la pregunta número 3, ¿cómo se ha conceptualizado este paradigma que desde el año de 1987 se presentó en un informe que se llama Brundtland, de otro nombre que se llama Nuestro Futuro Común? ¿Cuál fue la cumbre en la que se presentó este informe? Y también, ¿qué organismo de Naciones Unidas se creó para operarlo? Ese organismo se creó desde el año de 1972. Como ya existía, se determinó que ese organismo operara el modelo. Acuérdense que lo que decíamos es un concepto operativo, es un constructo y es ahora un paradigma, un modelo. Ya después se convertirá en una teoría, ¿sí? Hay que darle tiempo a que la ciencia integre todo, lo organice todo, de modo que sea una teoría. Pero como es una cuestión interdisciplinaria, multidisciplinaria más bien, se hace complejo, pero sí llegará a ser convertido en una teoría del desarrollo. Ahora, la siguiente pregunta habla acerca de un programa de nombre 21 o también llamado Agenda 21. ¿Qué es? ¿En qué consiste este programa? Tengo que decirles algo. Este programa actualmente ya no se aplica, pero es el primer paso que se tuvo como un modelo para que cualquier país, cualquier gobierno pudiera hacer dentro de su nación operativo la sustentabilidad. Y es muy valioso este programa, esta agenda, aunque pasando el tiempo ha habido cambios que vamos a revisar en el texto y también en las clases posteriores. Hay una semana en la cual revisamos concretamente los modelos que Naciones Unidas ha propuesto, ha desarrollado y propuesto. Cuando decimos Naciones Unidas nos referimos a una entidad, pero esa entidad consta de 193 países miembros y aparte gente que está trabajando en esa entidad, pero siempre es un trabajo coordinado entre la institución internacional y cada país. Sí, es un trabajo que se hace y es valioso.
Eh, en ocasiones, puede ser criticable que algunas cosas no las hagan totalmente y digan ustedes, bueno, ¿por qué razón? Si tanto tiempo tiene este modelo, este programa, ¿por qué en el mundo no hay suficiente armonía y desarrollo entre todos los países? Y hay guerras. Bueno, sucede que Naciones Unidas está operada por personas, pero están limitados por algunas agencias de gobierno o bien gobiernos que son de mayor, o que pueden vetar una decisión en concreto. Por ejemplo, ¿por qué no se acaban las guerras? Bueno, es algo que tiene que ver con un interés económico, fundamentalmente con un interés, eh, al decir económico, estamos hablando de que en un país determinado hay un cierto recurso que es interesante para otro país y quiere apropiárselo y luego hace un problema que puede ser social o puede ser político y finalmente puede ser hasta una invasión o una guerra. Y bueno, avanzando en la pregunta número 5, hay ciertos principios declarados para este modelo y hay que citar los importantes de ahí. Puedes citarlos todos, no hay ningún problema. Y luego la pregunta siguiente es, ¿por qué son importantes los acuerdos o los tratados internacionales vinculantes? El término vinculante se refiere a que entre dos gobiernos o tres o más es obligatorio, en este caso en la ONU son 193 países, es obligatorio para cada uno que firmen el tratado y que además estén obligados a cumplir con todo lo que se establece ahí. O al caso de nuestro país, los acuerdos internacionales vinculantes tienen la categoría semejante a una ley general o a una ley primaria. No a la Constitución, pero sí a una ley. Por tal razón, se convierten en un acuerdo paralelo a un valor de ley. Y por esa razón es muy importante que se tengan que seguir, cumplirlos. Por ejemplo, los actuales que se llaman Objetivos Sustentable 2030 Naciones Unidas son vinculantes, como lo fue la Agenda 21, que se siguió en nuestro país, pero se adecuó para cada nación. Aquí se llamó Agenda Local. Entonces, esos acuerdos internacionales vinculantes implican que se cumpla con lo que se firma, con lo que se establece como una obligación, un acuerdo a ejercer en el país que corresponde y que es parte de Naciones Unidas. Hay que elegir dos acuerdos que aparecen en el texto y hay que investigar en Internet en qué consisten esos acuerdos. Ustedes toman el acuerdo, lo colocan en el navegador e investigan en qué consiste ese acuerdo que se ha firmado por el gobierno mexicano, o más bien, por decirlo, el Estado mexicano. Sí es el gobierno mexicano, pero como los gobiernos cambian de administración, entonces se llama Estado mexicano. Cuando el tiempo transcurre, el gobierno cambia, pero persiste siendo un Estado mexicano. Luego buscar, contestar cuáles son las características del desarrollo sustentable. Igual aparecen ahí. Mande. Ajá. En la pregunta número 6, ustedes van a observar que en el documento que les comparto de lectura se mencionan algunos. Bueno, ustedes eligen dos, cualquiera elige dos. Agarra uno, por ejemplo, supongamos que esta palabra fuera un acuerdo. ¿Sí? Agarro este acuerdo, ¿sí? Lo copio y lo pego en una hoja del navegador. Por ejemplo, abro una y yo pego aquí cierto acuerdo, ¿no? Por ejemplo, el protocolo de Kioto. Protocolo de Kioto. Por decir algo, protocolo. Oh, caray, me escribe diferente. Protocolo de Kioto. Y le doy Enter y me aparece entonces lo que es protocolo de Kioto. Hay que investigar.
Mande. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¿Pero me escuchan bien? La pantalla, hasta que la comparto, ya vuelve a aparecer. A ver, déjame ver. Porque, porque luego sí ya tiene fallas el Meet. Ajá. Vamos a ver. Sí, investigan y ponen la información. Ok, creo que ya regresamos, ¿no? A ver, ya regresó el video. Ok, bueno, entonces voy a regresar nuevamente a compartir la pantalla y concretamente vamos a volver a donde estábamos en el navegador. Y así ustedes investigan uno y luego el otro y ya colocan la respuesta. Entonces, regresando al cuestionario, compartiendo esta pestaña, eh, seguimos, déjenme ver, creo que no se modificó. A ver, compartir. Ujú. Algo está pasando, algo está pasando, porque ya no veo, ah, ya, ya no veo que se comparta. Ahí está. Oh, se modificó algo aquí. Bueno, me dicen si están viendo esta imagen del cuestionario. Ah, bueno, está bien. Cuando no se vea lo que yo hablo, me dicen luego. Entonces, eso es una investigación en Internet, como también lo va a hacer la número 8, que dice, investiga en Internet y contesta la pregunta siguiente. ¿Cuál es la importancia de las dimensiones que contextualizan lo sustentable? Ya saben ustedes que son 5. Es la social, la económica, la cultural, política y ambiental. Entonces, hay que investigar en Internet esto y dar la respuesta a la pregunta. Luego, la número 9, según tu criterio y en base al documento de lectura, más lo que puedes informarte en Internet, la pregunta es la siguiente: ¿cómo se puede entender la sustentabilidad? Y esto, créanme, que las respuestas que me han llegado en los cuestionarios anteriores es bastante claro. Es decir, se observa cómo se va comprendiendo el concepto una vez que se documentan, una vez que investigan y una vez que piensan al respecto. ¿Sí? Hay muy buenas respuestas a número 9 en otros tetramestres. La última, que es lo que hizo el gobierno de México en el 2020 para atender necesidades de desarrollo por los indígenas. Este igual es de internet, lo tienen que revisar, pero en el texto que yo les comparto también hay información. Entonces pasamos al texto y vemos la información. A ver, ¿por qué razón tengo esto aquí? Estoy extrañado porque aparece ajá, porque aparece doble mi cuadro. Bueno, a ver qué pasó aquí. El micrófono no funciona. Ujú. Cerrar. Ujú. Ok, ok. Y, ok, sí, sí, no se escucha. Algo pasó aquí con el micrófono. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Algo ocurrió. Algo ocurrió. Algo ocurrió. Este,
Bueno, voy a tener que, vamos a ver, ya, vamos a ver, recargar la página. Pachi, para recargar la página, es F5 nada más. Comando R. ¿Eh? Comando R. Comando R, así. A ver. Ajá. Joder. Comando R. Es que se cerró el puto micrófono. Se cerró el micrófono. Este ya lo puedo quitar. Ya, ya está. Sí, algo pasó con la computadora. No sé qué habrá sido, pero dejó de escucharse el micrófono. Ya volvimos. ¿Visualizan todos? Sí, adelante. ¿Sí visualizan lo que presento o no? A ver, ahí está el aula, ¿no se ve? ¿No se ve el aula? No se ve nada. Eso sí es una calamidad. Vaya, a ver, me está haciendo quedar mal el Meet. Sí, claro. ¿Ya sé la pantalla? Ah, es que dice que yo no la veo. A ver, ¿qué ven ustedes? ¿Aquí ven cuestionario? Ah, bueno. Ah, el cuestionario de la plataforma. Ok, bueno, ok, está bien. Pues ya regresamos a la página. Me preguntaba algo y en cierta forma no entendí la pregunta. ¿La puedes repetir, por favor? Mm, lineamientos, características, características y dimensiones. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar, dices? Ah, bueno, lo que ha cambiado han sido los documentos guía. Por ejemplo, empezamos con el que se llama Agenda 21 o Jornada 21. Luego siguió el que se llama Objetivos del Milenio. Y ahora está trabajándose a partir de 2016 el que se llama Objetivos Desarrollo Sustentable 2030 de Naciones Unidas. Cambió el documento guía, pero siguen siendo lineamientos equivalentes y se revisa las mismas dimensiones. Así es. Bueno, entonces regresamos al aula. Vamos a abrir el documento de lectura. Este Me dicen si lo visualizan en cuanto lo abra. ¿Ya apareció para ustedes? Muy amable. Entonces, tenemos que este sería nuestro documento para irnos informando referente a todo lo que significa desarrollo sustentable. Sí, el origen, los principios declaratorios de las cumbres internacionales, los fundamentos que son básicamente el derecho internacional y qué caracteriza a este modelo y también las dimensiones que son parte del modelo. Vamos a ir avanzando, porque esto ya lo vimos en principio. Ahora vamos a ver un resumen, que sería una cuestión de interés. En un resumen, déjenme ver, ahí está. Bueno, como dato indicativo es que este modelo necesita que existan políticas
Las políticas son el pensamiento para la acción, la definición de las acciones. Entonces, estas políticas tienen que ser internacionales y pasar a ser también nacionales. Estas políticas internacionales están siempre vinculadas en dos aspectos. Una, con los principios declaratorios de las cumbres que van siendo modificados, pero no se pierden, se conserva lo anterior de una cumbre a otra y se van modificando, como lógicamente la sociedad evoluciona, los conceptos pueden ser escritos distintos, pero se mantiene el mismo paradigma. Entonces, los principios son declaratorios de Naciones Unidas siempre, y luego ya viene al lugar en las asambleas, bueno, en los grupos de enfoque y luego en la Asamblea General, presentar los acuerdos, los documentos que son acuerdos y que tienen que ser en un momento dado vinculatorios o definir que no es vinculatorio. Pero para esto siempre es vinculatorio, ¿sí? Porque se necesita un acuerdo que se cumpla, que sea obligatorio. Y todo esto comenzó en el año de 1972 en la ciudad de Estocolmo, en el país de Suecia. Hasta los 20 años siguientes hubo otra cumbre mundial en Río de Janeiro, en Brasil, en el 92. Esos 20 años de aplicación del modelo, en cierta forma, en algunos países, empezó a dar ciertos, digamos, beneficios, pero hubo algo que interfirió, y eso que interfirió empezó en el año de 1980. Es decir, había 8 años, en cierta forma, de aplicación y avance, y en el 80 hubo una modificación de parte de algunos gobiernos hegemónicos, como son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y entonces definieron que en el mundo se tiene que revisar la teoría económica del desarrollo de los países, y de cierta forma invalidaron lo que se había denominado sustentable a partir del 72. Y entonces, aun cuando el documento del informe Brundtland fue en el 87, ese informe ya contaba con 7 años en el mundo de aplicar el modelo que fue justamente un modelo que truncaba las expectativas de la sustentabilidad. Ese modelo que estoy hablando se llama neoliberal. Es decir, las políticas de sustentabilidad se vieron obstruidas por las políticas de lo que se llama neoliberalismo, lo neoliberal. Eso de neoliberal se refiere a un modelo, en cierta forma, retomado del anterior, que era el liberalismo. El liberalismo económico se aplicó en el mundo, en algunas partes, de los gobiernos, solicitando que el gobierno, las autoridades del gobierno, los monarcas, por ejemplo, no tuvieran que ver con el mercado y con la economía del país. Y entonces retomaron esas políticas e implantaron desde el gobierno de Estados Unidos, Inglaterra y el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, implantaron políticas que debían seguirse en todos los países si querían tener aspiraciones a créditos y financiamiento para que la sustentabilidad fuera aplicada como modelo en sus países. Eso es realmente una falacia, una mentira, pero finalmente, como la dominación económica ha sido aumentada por el financiarismo, endeudando países, endeudando economías a través del financiamiento, aplicaron ese modelo neoliberal que concretamente, igualmente para nuestro país en México, se empezó a aplicar en el año de 1982, prácticamente 83. Entonces, del 82 al 2018, en nuestro país vivimos, sobre todo los más grandes, vivimos
6 sexenios, 36 años de neoliberalismo, y en ese modelo neoliberal lo que hicieron fue que el gobierno ya no invirtiera en programas sociales el dinero que era público. Y por el contrario, lo que hicieron fue vender las empresas públicas a particulares, y entonces se hicieron unos pocos muy ricos y más ricos cada vez. Y siempre trabajaron al amparo del poder público, y esas modalidades en México dieron al traste con todo el desarrollo que se había logrado del año 40 al 70, que era México un país poderoso, vigoroso en economías. Éramos la sexta economía en el mundo, o la séptima, si no mal recuerdo, sexta o séptima. Y Pemex, que había desarrollado en esos años, era de las mejores empresas petroleras en el mundo. Entonces, esas políticas neoliberales aplicadas en nuestro país al pie de la letra, lo que se llama el Consenso de Washington, dieron al traste con lo que se había logrado, y poco a poquito se fue pauperizando la economía de la gente. Bueno, pero eso fue un paréntesis muy grande. Lo que importa es que fueron 20 años entre 72 y 92. Ya para la cumbre del 92, el daño, porque hay que decirlo de esa manera, el daño que se generó en el mundo, en las economías del mundo, para enriquecer a unos países y empobrecer a otros, ya era muy grave. Y entonces en esa cumbre del 92 había una polémica entre si iba a ser sustentable realmente el modelo o si iba a ser financierista. Al ser financierista, la población iba a sufrir, como estuvo sufriendo de 82 en adelante en nuestro país. Fueron 10 años realmente de no aplicación del modelo, sino aplicación de políticas neoliberales. Esas políticas neoliberales lo que hicieron fue dejar a un lado lo que antes se tenía como Plan Nacional de Desarrollo. Y bueno, esto ocurrió y hubo una economía muy mal en nuestro país. La gente se empobreció, dejó de tener suficiente salario, suficiente ingreso, y el ingreso no alcanzaba para gran cosa. Entonces se pauperizó el pueblo, hubo mucha pobreza. Y no obstante, ciertamente que hay mucha industria, hay mucho trabajo, pero los gobiernos de ese periodo dejaron que los salarios fueran menores, y dejaron que las horas de trabajo fueran ampliadas. Hicieron un desbarajuste con las ganancias sindicales que habían logrado en los gobiernos anteriores. Y bueno, pasaron los años, siguiente cumbre fue en Sudáfrica 2002. En esa cumbre lo que se planteaba era que había que tener una cierta integración en el mundo para sustentabilidad. Nótese cómo pasan los años, ¿sí? Y como que se empieza a despertar de un letargo que había ocurrido por causa del neoliberalismo. 10 años más, Río de Janeiro 2012, otra vez una cumbre ahí mismo, y se destaca, en esa cumbre ya se destaca lo importante y lo relevante que era, en definitiva, o buscamos la sustentabilidad o simplemente empezamos a caducar todos. Y bueno, después de ese año 2012 se gestionó un nuevo documento dejando de aplicar la Agenda 21 y moviéndose el documento al nuevo que se llama ODS 2030 de Naciones Unidas, que es un documento que marca 17 objetivos con 192 metas. Y esto es lo que está vigente. Entonces, como los países firman el acuerdo, tienen que aplicarlo. Ya más adelante en otra clase vamos a revisar cómo ese acuerdo vinculatorio en nuestro país, en este sexenio, ¿sí?, se está aplicando perfectamente bien. Antes no se aplicó correctamente. Entonces, en este 2022 pasado hubo otra cumbre en Estocolmo nuevamente, a 50 años de la primera. Y bueno,